Viuda con 5 hijos susurró, no hemos comido en días. El vaquero dijo, nunca volverán a pasar hambre. Ash Hollow, territorio de Wyoming, diciembre de 1884. El viento aullaba como un animal herido a través de la llanura abierta, desgarrando los edificios de madera torcidos de Ash Hollow. La nieve volaba de lado por la única calle principal del pueblo, cubriendo el suelo con gruesos montones blancos. Lo que alguna vez había sido tierra lodosa ahora estaba congelada, sólida, agrietada, cruel e implacable. Era de mañana, pero el cielo arriba era del color del plomo. Al borde del mercado al aire libre del pueblo, lo que quedaba de él durante los largos meses de invierno, un hombre estaba descuartizando un venado recién cazado. La sangre humeaba contra la nieve mientras trabajaba, el cuchillo destellando en ritmo. A su alrededor, unos cuantos habitantes del pueblo regateaban en tonos bajos, hombros encorvados, el aliento nublando el aire. Más allá del puesto, justo fuera del camino, donde las huellas desaparecían rápidamente en las ráfagas, estaba una mujer, quieta y silenciosa, como una raíz congelada en su lugar. Llevaba un abrigo de lana remendado, demasiado delgado para la temporada, ajustado alrededor de sus hombros. En un brazo, sostenía a un bebé cuyo rostro estaba casi tragado por los pliegues de su chal. 4 niños más se acurrucaban cerca de sus piernas, rostros pálidos, narices rojas, ojos abiertos con un hambre que había dejado de quejarse y empezado a asentarse en los huesos. El nombre de la mujer era Lillian Harper, 32 años, viuda, alguna vez esposa de un carpintero en Missouri, ahora solo otra sombra en el oeste. Habían caminado 3 días a través de la nevada para llegar a Ash Hollow, cargando solo lo que sus espaldas podían soportar. No dio un paso adelante. No gritó ni mendigó. En cambio, mientras el carnicero se limpiaba las manos y se volvía al siguiente cliente, susurró, su voz apenas se elevaba por encima del viento, pero las palabras se llevaban como hierro a través del frío. No hemos comido en días. El carnicero no oyó o fingió no oír. Una mujer con un grueso pañuelo sobre la boca jaló a su hijo lejos. Alguien se rió desde el celún al final de la calle. El sonido cortando el momento como una cuchilla. Lillian inclinó la cabeza. Luego movimiento. Al otro lado de la plaza. En la sombra de la forja del herrero estaba un hombre. Su abrigo era oscuro, su sombrero bajado. Tenía el aspecto de alguien que no hacía ruido a menos que importara. Wade Monroe, un nombre que la mayoría en el pueblo había oído, pero pocos hablaban con él. Era un peón en el rancho Mustang Ridge, un solitario, un soldado de caballería. Sus ojos, cuando eran visibles, eran del color de nubes de tormenta viejas. Observó la escena desde las sombras, sin decir nada. Luego dio un paso adelante. Sin fanfarria, sin saludo, solo el crujido de sus botas en la nieve. Se quitó la alforja y se arrodilló ante los niños lentamente para no asustarlos. De dentro del cuero, sacó un pan redondo duro, un trozo de carne ahumada envuelta en tela y una pequeña lata de frijoles. Uno por uno, los colocó en las manos de los niños. La más pequeña extendió la mano con demasiada avidez, casi dejando caer su parte. Wade la atrapó y le dio un asentimiento. No una sonrisa, pero algo más suave, como una promesa. Lillian parpadeó, atónita. ¿Por qué harías? Pero Wade ya se estaba alejando. No habló, no esperó gracias. Simplemente ajustó su abrigo contra el frío y desapareció alrededor del lado de la forja del herrero como una sombra deslizándose de vuelta a la oscuridad. Uno de los niños miró a su madre. Mamá, ¿quién era ese hombre? Lillian apretó más a su bebé, aún mirando el espacio donde el hombre había desaparecido. No lo sé, murmuró. Pero algo en su voz sonaba menos como desesperación ahora, y más como aliento regresando a pulmones que habían olvidado cómo respirar. A su alrededor, el pueblo seguía moviéndose. El carnicero atendió al siguiente cliente. El viento aullaba, la nieve caía. Pero para 5 niños hambrientos y una madre al borde de romperse, el acto silencioso de un extraño acababa de contener la oscuridad. Por una noche más, la mañana después de la tormenta de nieve, Ash Hollow se agitaba bajo un cielo gris pizarra. El viento se había calmado, pero el frío aún mordía a través de la lana y la piel.
Wade Monroe ya estaba despierto, como siempre antes del amanecer. Había estabulado su yegua fuera de la tienda de forraje y estaba de pie con la espalda al sol naciente, sorbiendo café negro de una taza de lata abollada. Wade era un hombre con quien pocos hablaban y aún menos entendían. Años atrás había cabalgado con la caballería, parte de las campañas occidentales de la Unión. La gente decía que había visto demasiado y dicho muy poco desde entonces. Ahora trabajaba para Mustang Ridge, un rancho rudo a 10 millas al norte, donde domaba caballos salvajes con más gentileza que la mayoría de los hombres podía sostener una cuerda. Le pagaban con heno, refugio de invierno y la soledad que nunca pidió explicar. Vivía solo en el altillo del granero, comía simple, hablaba raramente. En su tiempo libre, se sentaba junto al río más allá del pueblo, cuchillo en mano, tallando pequeños pájaros de madera de restos de madera flotante. Algunos días, los niños del pueblo lo espiaban, viéndolo observar sus juegos desde lejos. Una sonrisa tenue en su rostro, desaparecida antes de que alguien pudiera saludar. Había una larga cicatriz en su cuello, que iba de la mandíbula al hueso de la clavícula, que hacía su voz ronca, más baja que la de la mayoría. Algunos decían que venía de la batalla, otros de la negativa a cumplir órdenes. Él nunca decía, solo observaba, solo escuchaba. Esa mañana observó mientras Lillian Harper cruzaba la calle principal, sus 5 hijos a remolque. Había encontrado fuerza suficiente durante la noche para trenzar su cabello prolijamente, aunque sus manos temblaban del frío. Se detuvieron fuera de la casa de huéspedes, donde la matrona del pueblo, la señora Kelty, esperaba con los brazos cruzados. «¿Oí que podrías tener una habitación?», preguntó Lillian. Su voz no mendigaba. Era calmada, simple. La señora Kelty frunció el ceño. «Demasiados niños. No puedo tener tantos pies bajo mi techo. No es una caridad». «Puedo pagar», dijo Lillian rápidamente. «No ahora, pero pronto. Encontraré trabajo. Querrás la misión al este. O la vieja capilla si te gustan los pisos fríos». Los ojos de Wade se entrecerraron. Dejó su taza de lata suavemente en el poste de amarre. Caminó al otro lado de la calle sin prisa, sus botas crujiendo el hielo. Lillian se volvió ligeramente cuando se acercó, un destello de reconocimiento en sus ojos. No la saludó. No la miró. Sacó un sobre de su abrigo y lo colocó en la mesa entre la señora Kelty y el marco de la puerta. «Ella se queda», dijo, su voz ronca tanto por el frío como por el recuerdo. «Eso cubre un mes». La señora Kelty miró fijamente. «¿Estás avalándola?» «Lo estoy». Con eso, Wade se volvió y se alejó. El dobladillo de su abrigo atrapado en el viento mientras pasaba a los niños, sin mirar hacia abajo ni una vez. Para el mediodía, cada rincón de Ash Hollow zambaba. Wade Monroe acaba de pagar para que esa viuda se quede en lo de Kelty. No le dijo una palabra a ella, solo dejó el dinero y desapareció. Ese hombre o se golpeó la cabeza en la guerra o tiene una razón para empezar a preocuparse. Pero a Wade no le importaba el chisme. Esa tarde, cabalgó al norte de nuevo, desapareciendo en las colinas blancas que llevaban a Mustang Ridge. No miró atrás, pero en el bolsillo junto a su corazón, aún llevaba un pequeño pájaro inacabado, sus alas no talladas todavía. 3 días después de mudarse a la casa de huéspedes, Lillian fue echada. Los niños habían sido demasiado ruidosos, riendo, llorando, derribando un cuadro en las escaleras. La señora Kelty dijo que no era personal, solo negocio. «Te lo advertí. 5 niños hacen demasiado ruido para una casa destinada a la quietud». Lillian no discutió. Reunió sus cosas, que eran pocas, y abrigó a los niños en sus abrigos de nuevo. Al atardecer, se habían ido del pueblo, empujando un carrito oxidado por el sendero rutado que llevaba hacia el bosque al oeste de Ash Hollow. Allí, medio tragado por pinos y nieve, estaba una vieja cabaña. Se inclinaba ligeramente a la izquierda, el techo hundido en el centro. Las tablas del piso gemían con cada paso, y una ventana estaba remendada con un viejo saco de flores. No había humo de chimenea saliendo de ella en años. Algunos decían que había pertenecido a un trampero que murió con el invierno aún en sus pulmones,
pero tenía 4 paredes y estaba vacía. Así que Lillian mudó a sus hijos adentro. Encendió un fuego con madera verde que humeaba más que quemaba. Colocó al más pequeño cerca del hogar y dio a cada uno media corteza de pan sobrante de la bondad de un extraño. Esa noche, el viento arañaba las paredes, y Lillian se sentó despierta, escuchando cada crujido de la vieja casa, preguntándose cuánto tiempo podría fingir que no tenía miedo. No sabía que él había estado allí. Wade había visto la casa vacía usada de nuevo. Había observado desde la cresta el caballo atado en silencio debajo de él. Esa noche, cuando la luz del fuego parpadeaba detrás de la cortina rasgada, cabalgó abajo bajo la cobertura de la oscuridad. No dijo nada. Trajo un fardo de paja seca y lo empujó debajo de la cabaña donde entraba la corriente. Martilló el marco de la puerta de vuelta a su lugar y apoyó una tabla mejor sobre el escalón roto. Al pie de la puerta, dejó un saco. Dentro, una docena de papas, 3 nabos, una manta de lana doblada. Se fue antes del amanecer. La mañana siguiente, Lillian abrió la puerta y encontró el fardo. Miró alrededor, pero la nieve estaba intacta. Sin huellas, sin rastro. Alguien debe haber venido tarde, murmuró. El niño mayor levantó el saco. No es del pueblo. A nadie le gustamos allí. Tal vez de la misión, dijo ella. Tal vez de la iglesia. Pero la noche siguiente, llegaron más cosas. Un hacha con mango pulido, un pan, aún cálido, envuelto en aceite, un trozo de carne curada atado con cordel, siempre dejado en silencio, siempre antes del amanecer. Lillian nunca vio quién lo hacía. Así que se dijo a sí misma lo que necesitaba creer. Alguien allá afuera aún tenía corazón. Eso era suficiente. Hasta el día en que el niño más pequeño lo vio. Habían estado recolectando leña cuando el niño pequeño se adelantó a los árboles, persiguiendo algo en la nieve. Lillian lo llamó, el corazón saltando en su pecho, pero su llamada fue respondida por una voz profunda, constante y calmada. Está a salvo. Corrió descalza en la nieve y encontró a su hijo envuelto en los brazos de un hombre que había visto solo una vez al otro lado de la calle, Wade Monroe. Se arrodilló, las pequeñas manos del niño agarrando su cuello. Gracias, señor, susurró el niño. Wade se congeló. Miró al niño, luego sobre el hombro del niño, donde Lillian ahora estaba, sin aliento y con ojos abiertos. No dijo nada, simplemente desenvolvió los dedos del niño de su abrigo, lo bajó suavemente, se tocó el sombrero y se alejó. Esa noche, después de que los niños durmieran, Lillian encontró algo nuevo en la pared de la cabaña. Un dibujo, carbón sobre pino, crudo, infantil, un hombre alto con sombrero oscuro, parado junto a una mujer y 5 figuras más pequeñas, todos sonriendo, y debajo, escrito en letras torpes, hombre con ojos tristes. Vive en nuestra casa ahora. El viento raspaba contra el lado de la vieja cabaña, sacudiendo pedazos sueltos de nieve del techo mientras Wade y el mayor de los hijos de Lillian, Nathan, trabajaban lado a lado en las tejas inclinadas. El niño era callado para su edad, todo codos y silencio, pero curioso. Wade le pasaba clavos uno por uno, mostrándole cómo clavarlos sin partir la madera. ¿Alguna vez tuviste un hijo?, preguntó Nathan después de un largo tramo de silencio. Wade no respondió al principio. En cambio, se sentó sobre sus talones, mirando hacia el bosque, donde la nieve colgaba gruesa en cada rama de pino, y el sol apenas rompía las nubes. No, dijo finalmente. Pero hubo uno. Nathan hizo una pausa, el martillo a medio levantar. Wade exhaló lentamente, el frío convirtiendo su aliento en niebla. Hace mucho tiempo, continuó. Cabalgué con soldados, caballería. Nos enviaron al país Cheyenne. Nos dijeron que quemáramos lo que encontráramos. Sin prisioneros, dijeron, solo fuego y silencio. Su voz tenía un borde lláguida ahora, como el viento viniendo a través de una grieta en las tablas. Había un niño, no más de 7, parado en medio de todo. Humo, gritos, luz de fuego en su rostro, pero no corrió. Wade miró sus manos. Eran ásperas, cicatrizadas, callosas por madera y riendas y cuerda, pero en ese entonces habían sostenido un rifle.
Solté el arma, lo recogí, corrí al bosque. 20 millas, tal vez más. Nieve hasta las rodillas. Sin abrigo para él, solo el mío. Nathan no habló. Sus ojos estaban abiertos. Intenté mantenerlo cálido. Lo abracé cerca. Construí un fuego con mi último fósforo, pero el viento era demasiado fuerte. El niño no duró la noche. Hubo un largo silencio. Lo enterré debajo de un abedul, tallé su nombre en la corteza con mi cuchillo, ni siquiera seguro si era correcto. Nunca lo supe, pero le di uno. La mandíbula de Wade se tensó. Fue cuando dejé de ser soldado. No oficialmente, solo por dentro. Puedes llevar un uniforme mucho después de dejar de llevar una razón. Recogió otro clavo, lo colocó en la teja, lo golpeó con el martillo. Por eso no llevo rifle ya. Dijo más suave ahora. No porque tenga miedo de matar, sino porque aprendí cómo se siente sostener algo que vale la pena salvar. Nathan asintió. No entendió todo, pero entendió lo suficiente. Mientras los dos trabajaban en silencio de nuevo, una ráfaga de viento sacudió la pared de la cabaña y la nieve se filtró a través de una grieta que no habían remendado aún. Wade le pasó al niño una tabla nueva. Vamos a arreglar eso. El invierno no ha terminado con nosotros todavía. La tormenta llegó como una venganza finalmente desatada. Para la media tarde, el cielo se había vuelto de hierro. La nieve caía en cortinas gruesas y asfixiantes, empujada de lado por un viento que aullaba como lobos a través de las colinas. Cubrió la tierra tan rápido que incluso los rancheros más resistentes fueron tomados por sorpresa. Árboles gemían, techos crujían. El mundo se desvaneció en ruido blanco y temor. Al borde de Ash Hollow, en una cabaña apenas sostenida por clavos y oración, Lillian hizo todo lo que pudo. Metió trapos bajo la puerta, envolvió a los niños en todo lo cálido que tenían, racionó los últimos pedazos de pan y frijoles. El fuego tosió y siseó, las llamas lamiendo troncos húmedos con poca convicción. Se sentó con la espalda contra la pared, ocultando el miedo en su rostro. Esa noche, su más pequeño lloró de hambre. Los otros no. El hambre se había vuelto familiar. Un dolor silencioso que ya no nombraban. Para la mañana, la comida se había acabado. Lillian se sentó junto al hogar, acunando una olla vacía, mirando el brillo desvanecido de las brasas. Sus manos temblaban, no solo del frío, sino de la verdad que no podía escapar. No había nada más que dar. A 30 millas de distancia, Wade Monroe estaba en las sombras de un cobertizo de suministros en el puesto de Conley. Había cabalgado toda la noche. Mustang Ridge no tenía nada. Demasiadas bocas, poco forraje de invierno. Caro Conleys, rezó. Podría tener algo todavía. Lo tenía. Un saco de harina, una lata de frijoles, una sola galleta dura. El tendero frunció el ceño. Estamos cerrados. Lo que queda es mío. Wade metió la mano en su abrigo y sacó todo lo que tenía. Un fajo de billetes arrugados, un reloj de bolsillo de plata desgastado por el tiempo y un pájaro tallado de cedro. El hombre miró. ¿Importante para ti? La voz de Wade raspó. Lo son ahora. Salió una hora después, el saco atado detrás de su silla, el viento mordiendo la piel como vidrio. A mitad de camino a casa, la yegua flaqueó bajo el peso. La nieve se acumulaba más alta cada hora. Wade le susurró, animándola adelante hasta que sus piernas se dieron en un tramo estrecho más allá de la cresta. Cayó fuerte. Wade rodó a un montón, hombros chocando contra tierra congelada. Apretando los dientes, alcanzó el saco, lo ató más fuerte a su espalda, y se levantó. Paso a paso, empujó adelante, botas desapareciendo en el blanco. Su aliento venía ronco, sus extremidades gritaban. Luego vino la caída, un barranco oculto. El hielo se quebró. Se hundió, golpeando piedra. El dolor floreció agudo y caliente en su costado. Mordió un grito y gateó fuera, manos raspadas, labios partidos, visión borrosa, pero no se detuvo. Horas después, la cabaña apareció, de bordes suaves y fantasmagórica a través de la tormenta. Tropezó al claro,
cayó una vez más, luego gateó los últimos pies al porche. Dentro, Lillian oyó el sonido, un golpe sordo y pesado. Abrió la puerta, esperando el viento. En cambio, lo encontró. Wade Monroe colapsado contra el marco de la puerta. Nieve costrosa en sus pestañas, camisa empapada de sudor y hielo derretido. Una mano aferraba un saco de harina. La otra sostenía algo presionado bajo su abrigo. Wade, susurró, cayendo de rodillas. Los niños se apiñaron detrás de ella, silenciosos y con ojos abiertos. Lo arrastró adentro. Pulgada por pulgada, la sangre rugiendo en sus oídos. Cuando abrió su abrigo, algo se deslizó libre y cayó al piso. Un pedazo de papel doblado. Lillian lo recogió. Su aliento se atoró. Era el dibujo de su hija. Un boceto rudo de carbón. Un hombre alto con sombrero negro sosteniendo manos con una mujer y 5 niños. Lo había guardado bajo su corazón. Wade se movió, febril, ojos desenfocados. Maike, murmuró. Mantente cálido. No duermas todavía. Lillian presionó un paño húmedo en su frente, voz quebrándose. No vas a perder a nadie hoy, susurró. No esta vez. Y por primera vez en días, el calor regresó. No solo del fuego, sino de la figura yaciendo rota en su piso. Un hombre que había caminado a través de una tormenta para que 6 otros no murieran de hambre. La tormenta había pasado, pero el frío persistía. La nieve afuera se había asentado en montones pesados, apilados contra las paredes de la cabaña como olas congeladas. El viento ya no gritaba. Susurraba ahora, bajo y constante, como si lamentara algo perdido. Dentro, la cabaña brillaba con vida tranquila. Wade Monroe yacía en la esquina cerca del hogar, envuelto en capas de lana y mantas, un paño húmedo descansando en su frente. Su aliento venía superficial, ronco, pero constante. La fiebre había roto, pero su cuerpo aún no se había recuperado. Lillian se sentó a su lado, nunca lejos. Por 2 días lo había atendido, hirviendo agua, limpiando su rostro, cucharando caldo entre labios partidos cuando podía tragar. Raramente dormía. Cuando lo hacía, era con sus manos aún descansando en su pecho, sintiendo cada subida y bajada como una oración silenciosa. Los niños se habían callado en su presencia, no por miedo, sino por reverencia. Jugaban con voces más suaves, se movían más cuidadosamente, robaban miradas cuando pensaban que nadie notaba. Entendían, incluso sin saber la verdad completa, que este hombre casi había muerto por ellos. Una noche, después de que los otros se hubieran dormido, Lillian se quedó despierta junto al fuego, sus manos dobladas en su regazo. Miró la luz parpadeante por mucho tiempo, insegura si la opresión en su pecho era miedo o algo más gentil. Miró a Wade, su rostro pálido y quieto, la cicatriz en su cuello captando la luz del fuego como una línea pálida de plata. No había rezado desde que Thomas murió, ni una vez. Pero esa noche, sus labios se separaron. Señor, susurró, hesitante, sé que no soy una para pedir. No más. Pero si aún queda gracia en este mundo, si hay alguna justicia en absoluto, por favor deja que este hombre viva. Tragó fuerte, su voz atorándose. Si alguien merece ver el mañana, es Wade. Cepilló un mechón de cabello de su frente húmeda, sus dedos demorándose. Ha dado más de lo que la mayoría jamás dará, y nunca pidió nada a cambio. La habitación estaba quieta. Luego desde la esquina, una voz suave apenas por encima de un aliento. Pa. Lillian se volvió. Su hija más pequeña estaba hablando en sueños, acurrucada junto al fuego con un pájaro de madera apretado contra su pecho. Pa, murmuró de nuevo. No te vayas. Los ojos de Lillian se llenaron de lágrimas. Sonrió tenuemente, limpiándolas. Ya han decidido, susurró. La mañana siguiente, Wade se movió. Parpadeó contra la suave luz del amanecer. Confundido al principio por las vigas del techo arriba, el calor alrededor, el aroma de estofado y leña, intentó sentarse, gimiendo suavemente. Lillian estuvo a su lado en un instante. Tómalo despacio, dijo gentilmente. No vas a ningún lado todavía.
La miró, ojos nublados. ¿Cuánto tiempo? 3 días, respondió. Estabas ardiendo. Asintió una vez, intentó levantarse de nuevo. No puedo quedarme, murmuró. Debería irme. Balanceó sus piernas fuera de la cama, alcanzó su abrigo, pero al pararse, una ola de mareo lo tomó y tropezó. Lillian lo atrapó, ambas manos en su pecho. Webb, dijo firmemente, no tienes que seguir salvándonos. Se quedó quieto. Ella miró su rostro, voz temblando ahora. Ya lo hiciste. Dio un paso atrás ligeramente pero mantuvo una mano en la suya. No necesitamos un héroe más. Solo te necesitamos a ti. La miró, ojos buscando, la guerra silenciosa dentro de él escrita en cada línea de su rostro. No sé cómo quedarme, susurró. No tienes que saberlo, respondió. Solo tienes que quererlo. Miró hacia la ventana. La nieve aún se aferraba al alféizar. El mundo afuera era blanco y frío y distante, pero aquí adentro había luz. Lillian tomó su mano de nuevo, más suave esta vez. Quédate. Wade Monroe se bajó de vuelta al colchón lentamente, cuidadosamente, como si se anclara. Miró al fuego, luego a ella, y por primera vez en años, sonrió, no cortésmente, no por hábito, sino de algún lugar profundo y cálido. No era una promesa, no todavía, pero era el comienzo de una. Era principios de primavera cuando el pasado vino cabalgando de vuelta. La nieve había empezado a retroceder, revelando lodo y raíces congeladas debajo. Los pájaros habían regresado a los árboles y los niños se atrevían a jugar un poco más lejos de la cabaña. Por un momento, parecía que el mundo había recordado la misericordia. Pero algunos hombres nunca olvidan sangre inconclusa. Llegaron al atardecer, 3 jinetes cortando el borde de Ash Hollow como buitres circulando huesos viejos. Cubiertos de polvo, abrigos largos arrastrando detrás, cabalgaban caballos flacos y malvados, y llevaban pistolas que habían sido usadas más a menudo que limpiadas. Sus rostros eran endurecidos, curtidos por el viento y el pecado. Uno de ellos tenía un diente roto. Otro tenía una cicatriz que partía su labio en 2. Y el tercero, alto y flaco con un tatuaje de víbora en el cuello, cabalgaba con una crueldad silenciosa en sus ojos. Desmontaron fuera del selún. Dentro, unos cuantos habituales miraron arriba, luego rápidamente regresaron a sus bebidas. Nadie quería ser recordado. Nadie quería ser atrapado en cualquier tormenta que estuviera a punto de seguir a esas botas a través de las tablas del piso. El alto se apoyó contra la barra. Buscamos a alguien, dijo. Su voz era baja, lenta y llena de veneno. Mujer, 5 chamacos. Se llama Lillian. Solía llamarse Harper. Su hombre nos debía más de lo que tenía. Pensó que podía huir antes de pagar. Escupió en el piso, sonriendo. Supongo que se le acabó la suerte justo como a ella. El cantinero no dijo nada, pero alguien susurró. Alguien siempre lo hace. Esa noche, mientras el cielo se volvía profundo con púrpura, los jinetes se dirigieron por el viejo sendero hacia la cabaña fuera del pueblo. Lillian estaba alimentando el fuego cuando oyó cascos. Salió al porche, delantal aún atado a su cintura, ojos entrecerrándose mientras los caballos se acercaban a través de los árboles. Sus hijos lo sintieron antes de verlo, el miedo asentándose como polvo en sus gargantas. Los hombres se detuvieron justo más allá del claro. Bueno, arrastró el de cuello de víbora. ¿No es esto un cuadro? Casita. Gran error. Lillian se movió frente a la puerta, bloqueándola con su cuerpo. No tengo nada, dijo fríamente. Él está muerto. No hay deuda que cobrar. ¿Ves?, dijo uno de los hombres, riendo. Ahí es donde te equivocas. Lo de los asuntos inconclusos es que no desaparecen solo porque alguien muere. Otro dio un paso adelante. ¿Piensas que porque algún soldado destrozado ha estado rondando? ¿Eso te hace segura? Detrás de ella, pies pequeños se movieron en el piso de madera. Uno de los niños dio un paso a su lado, temblando pero desafiante. Fue entonces cuando Wade Monroe salió por la puerta. Estaba callado,
descalzo, vistiendo su viejo abrigo, el remendado en las mangas. Su revólver colgaba en su cadera, no para mostrar, sino porque había sentido que este momento venía. Miró a los hombres, luego pasó de ellos, luego de vuelta. «Sé quién eres», dijo el de cuello de víbora. «Eres ese, ¿verdad? El soldado cobarde. El hombre que salió del país Cheyenne sin disparar un solo maldito tiro. El que lo dejó vivir». Se burló. «Dicen que no disparas». «No más». La voz de Wade era baja, firme. «Si vinieron aquí buscando a ese hombre, el que se alejó de matar, eligieron el día equivocado». Bajó del porche. «Di esa parte de mí mismo, la enterré, pero la desenterraré si tengo que». Se movió como un hombre que había hecho esto antes, como un hombre que lo odiaba, pero lo conocía bien. «No quiero sangre», dijo Wade. «Pero la derramaré para mantenerlos a salvo». El hombre de cuello de víbora sacó primero. Era rápido, pero Wade era más rápido. Un tiro, limpio, preciso. El hombre cayó instantáneamente. Muerto antes de tocar el suelo. Los otros dos se congelaron. El revólver de Wade aún estaba levantado. Su mano no temblaba. «Váyanse», dijo. Se fueron. Los cascos tronaron hacia los árboles, tragados por el crepúsculo. Lillian soltó un aliento que no se había dado cuenta que retenía. Los niños se aferraron a sus faldas. En silencio, Wade se volvió hacia la cabaña. El arma bajó. El peso parecía más pesado que nunca. Caminó pasando a Lillian, pasando a los niños, y dejó el revólver en la mesa sin una palabra. Luego se sentó junto al fuego, cabeza inclinada, y cerró los ojos. No los había salvado con silencio esta vez. Los había salvado con la única cosa que había jurado nunca usar de nuevo, y lo llevaría por ellos. La nieve afuera había empezado a derretirse, retrocediendo hacia la tierra sedienta como una bestia finalmente saciada. La luz del sol se derramaba por las ventanas de la cabaña por primera vez en semanas, lanzando largos rayos dorados a través de las tablas del piso. Dentro, el calor ya no era solo del fuego. Una olla de sopa hervía a fuego lento en la estufa. El aroma de hierbas y carne cocida lenta llenando el aire. Pan fresco se enfriaba en la mesa, horneado de la harina que Wade casi había muerto llevando a casa. Lillian se movía entre el pequeño espacio de la cocina y la mesa. Servía caldo en tazones de lata, su delantal espolvoreado con harina, su cabello atado en una trenza suelta. Los niños reían. Risa real. Alta. Despreocupada. Viva. Se empujaban por lugares alrededor de la mesa, discutiendo quién tenía la rebanada más grande de pan o el último pedazo de zanahoria. Nathan servía agua de una jarra. La más pequeña aplaudía a una canción imaginaria, y en la esquina cerca de la mecedora, Wade se sentaba con su cuchillo y un bloque de cedro. Había estado trabajando en él desde el amanecer. Con manos cuidadosas y practicadas, tallaba hasta que la forma emergía. Un pájaro con alas extendidas, cabeza inclinada al cielo como si estuviera atrapado en medio del vuelo. Era rudo en lugares, pero suave donde importaba. Pasó su pulgar por las alas una última vez, luego se volvió a la niñita a sus pies. «Esto es para ti», dijo, ofreciéndoselo. Lo tomó con ambas manos, ojos abiertos, y lo examinó de cerca. «Parece pa. Río». Wade parpadeó. Luego sonrió suave y callado. Lillian, observando desde el otro lado de la habitación, no dijo nada. Solo metió un mechón suelto de cabello detrás de su oreja y dejó que el calor floreciera en silencio en su pecho. Más tarde esa noche, después de que los niños se hubieran dormido en sus camas improvisadas debajo del altillo, Lillian se sentó en la mesa con una hoja de pergamino. Mojó la pluma cuidadosamente, su escritura constante. «Querida Sarah», escribió a su hermana en Missouri, «una vez te dije que esta tierra rompería a una persona antes de darle algo de vuelta. Lo creí por mucho tiempo, pero algo cambió. Estábamos casi muertos de hambre, congelados, olvidados, y luego vino un hombre, no con promesas o sermones o oro, sino con manos calladas y un corazón terco. Nunca pidió gracias, nunca pidió quedarse, pero lo hizo.
He conocido al hombre más bondadoso en un lugar donde la bondad no tiene razón para sobrevivir. Y ahora estamos sobreviviendo también. Dobló la carta, la dejó a un lado para secar y se volvió hacia la ventana. Wade se sentaba cerca del fuego. Una pierna extendida, la otra doblada, tallando otro pedazo de madera. El brillo iluminaba el lado de su rostro, la cicatriz captando un tenue resplandor como plata en el crepúsculo. Caminó y se sentó a su lado. Por mucho tiempo, ninguno habló. Luego susurró, los niños, no pasarán hambre de nuevo. ¿Verdad? Wade se volvió a ella, su voz baja, pero cierta. No mientras respire. Se sentaron así por un largo rato. Dos personas que habían sido extraños una vez, ahora atados no por sangre, sino por algo más estable. Afuera el viento se había calmado, y dentro de esa pequeña cabaña al borde de un pueblo que había olvidado la misericordia, compartieron su primera comida completa, no solo con estómagos llenos, sino con corazones llenos, porque al final habían comido no solo pan y sopa, sino fe en un hombre que el mundo nunca mereció. Y así del hambre vino esperanza, del silencio una familia. Y en el corazón de una tierra congelada donde la misericordia era un extraño, el amor se talló en silencio en el grano de madera de una cabaña de un solo cuarto. Wade Monroe no cabalgó hacia el atardecer. Se quedó porque a veces lo más valiente que un hombre puede hacer es permanecer. Si esta historia removió algo en ti, si sentiste el peso del viento, el calor del fuego, o la fuerza del amor nacido en silencio, no olvides darle like y suscribirte a Wild West Love Stories para más cuentos que cabalgan la fina línea entre el desamor y la sanación. Porque aquí contamos las historias donde las balas fallaron pero los corazones no. Hasta la próxima, sigue cabalgando hacia las historias que importan.